Hola, ¿cómo están? Jorge Patrono, nuevamente aquí para creandotuvida.com y creandotuvidablog.com en el día número 25 del curso de los 28 días. Este es el último video antes de la transmisión que vamos a hacer este domingo que viene en Ustream, en donde vamos a hacer el cierre del curso. Y bueno, muy contento porque hemos llegado al día 25 todos juntos. Los felicito, es un trabajo que hemos hecho conscientemente todos y nos hemos retroalimentado con información, nos hemos apoyado mutuamente y ese es el motivo del curso. El motivo del curso es este grupo, el Mastermind, en donde nos sentimos seguros, donde podemos hablar, decir lo que sentimos y compartir. Y realmente ha sido una experiencia para mí y para Silvia maravillosa. Cuando empezamos a hacer el curso no sabíamos exactamente qué iba a pasar, era una intención que teníamos nosotros y queríamos hacerlo para nosotros mismos también y el resultado ha sido maravilloso. Así que bueno, hoy quiero hablar sobre algo que me parece que es muy importante y que hasta ahora no hemos mencionado profundamente y que es el poder de lo sutil. Vivimos en un mundo que es muy grosero con todo lo que nos entra por los sentidos. Sobre todo cuando prendemos la televisión, las noticias o vamos al cine, todo es explosiones y guerras y todo, existen otras cosas, pero lo que más vemos, lo que más nos atrae, lo que más nos ponen delante nuestro, en casi todo momento, con las noticias, con todo, es guerras, explosiones, problemas. Produce una sensación muy fuerte en el cuerpo, en donde nos anestesiamos y no podemos captar lo sutil. Ahora, he tomado varias notas con respecto a este tema porque creo que es súper importante. Dice, en el mundo dual existen los sentidos que son los intérpretes de nuestra realidad. Hasta ahora se creía que esa era su única función, pero la epigenética nos demuestra que los sentidos también crean nuestra realidad por medio de la interpretación. ¿Y de qué depende esa interpretación? De cuán sutil o grosera sea nuestra experiencia sensorial. De lo sutil se activa la intuición. Fundamental. Este punto para mí es súper importante. ¿Por qué? Porque la intuición está unida a la cuarta dimensión y es la que nos está avisando cuál es el mejor paso que tenemos que dar próximo para lograr acercarnos a lo que queremos, a manifestar lo que queremos. Cuando lo sutil no está, nuestra intuición nos habla, pero tiene una voz muy débil, es como un susurro. Y todo el sonido, todo el ruido, todo lo que nos pasa sensorialmente es tan fuerte que queda tapado en el fondo. No podemos ni siquiera, ni nos enteramos que está ahí. Pensamos que no tenemos intuición. La tenemos siempre, está siempre ahí. El punto es que nos habla y nos habla de una manera tan suave que en el mundo sutil se produce la posibilidad de escucharla y de seguirla. En el mundo dual tenemos la libertad de experimentar lo grosero o experimentar lo sutil. Todo depende de dónde pongamos nuestra atención. Cuando vivimos mucho tiempo en lo grosero, empieza a formar parte de nuestra biología, generando emociones que tienen que ver con todo eso que estamos recibiendo sensorialmente, cambiando nuestra química y generando una biología que está relacionada con ese estado. El punto es que hemos aceptado la vida de esa manera y creemos que es así y no de otra, que no puede ser de otra forma. Ese es un error que nosotros tenemos de concepto de vida. Básicamente no nos damos cuenta de que la vida que estamos viviendo en estos momentos es una elección y que las cosas que nos están pasando no son solamente esas que nos están invadiendo por los sentidos en forma grosera, sino que hay toda una cosa muy sutil detrás que está pasando también al mismo tiempo y que tiene información para nosotros, pero tenemos que estar abiertos a recibirla. ¿Y cómo hacemos? Tenemos que empezar a parar un poco todo eso. Y van a decir, bueno, pero yo vivo en plena ciudad, vivo en Buenos Aires o en Caracas o en Madrid. ¿Cómo hago para parar eso? Bueno, busquen un lugar dentro de su casa, ese lugar de poder, hagan respiración profunda, hagan su ejercicio de meditación y van a ver que en ese momento la sutileza del mundo vuelve a nuestros sentidos. En ese momento podemos empezar a escuchar a nuestra intuición. En ese momento empezamos a tener esa unión con esa cuarta dimensión que nos empieza a hablar y nos empieza a decir, bueno,
¿querías tal cosa? Esto es lo que, lo que te voy a enviar, porque esto es lo mejor para vos en este momento. Y ahí es donde viene esa intuición y nos inspira a hacer cosas. Estuve viendo un video, no, un programa de televisión de Wayne Dyer anoche. Aquí a las 12 de la noche apareció en el programa, en PBS, que es el canal público, un programa sobre Wayne Dyer, que yo admiro profundamente a Wayne Dyer, es un gran maestro espiritual. Y en el programa él dice, primero que nada sale a hablar y dice, I'm well. Quiere decir que estoy bien. ¿Por qué? Porque hace 2 años fue diagnosticado con leucemia. Y él decidió trabajar la leucemia desde la parte energética. Fue su decisión. Y ayer estableció que estaba curado. Y fue maravilloso, toda la gente de pie en un teatro, fue realmente muy emotivo. Y él en ese momento, en el programa, dijo, ¿qué es real? Aquello que no cambia. Dije, wow, es interesante lo que está diciendo. ¿Es real mi cuerpo? Dice. Y entonces pone una serie de fotos de él, de toda su vida, desde que era muy chiquito hasta ahora que tiene 72 años. Y dice, he vivido en todos estos cuerpos en esta vida. Y dice, y por primera vez me di cuenta que este yo que considero físico cambia constantemente, que he vivido en varios diferentes cuerpos durante mis 72 años de vida. Y eso fue como un momento de descubrimiento para mí, porque digo, tiene razón. Mi cuerpo no es el mismo. Yo creo que es el mismo cuerpo, pero en realidad lo único que es lo mismo es el alma, es mi vibración universal que nunca se pierde. El cuerpo, cada 7 años es un cuerpo nuevo. Cada 7 años todas las células de nuestro cuerpo son nuevas. ¿Cómo podemos decir que es el mismo cuerpo? Es como que hemos cambiado de cuerpo, es otro envase, ya no es el mismo. Soy el mismo espíritu viviendo la experiencia de un cuerpo que cambia constantemente. Y quiero desde el cuerpo definir mi realidad, darle sentido. Pero ¿cómo si cambia constantemente? Aquí es donde lo sutil cumple una función reveladora, por lo menos para mí es reveladora, que nos balancea y nos trae una visión unificadora. Cuando me doy cuenta y tomo conciencia de que soy vibración, la sutileza más grande de mi realidad es que soy vibración. Y veo el contraste entre la frecuencia grosera de mi cuerpo y la sutil de mi espíritu. Puedo discernir en dónde poner mi atención ante cualquier situación de mi vida. Hay una frase que siempre me quedó en mi mente, que viene de mi familia italiana, inmigradora, después de la guerra, y que, bueno, obviamente han vivido cosas, mis abuelos habían vivido cosas terribles, y que de eso pasó a mis padres, y de mis padres me pasó a mí, obviamente, que es, no sabés el sacrificio que yo hice para que vos puedas tener comida en la mesa, y que ese concepto del sacrificio tiene que ver con todo esto que estamos hablando ahora. Es lo menos sutil que podemos decirle a nuestro hijo, es lo menos sutil que podemos expresar en función de nuestra biología, es algo que realmente está indicando que si hiciste demasiado sacrificio, algo estuvo mal. Cortaste la comunicación con ese lugar que sabe todo y que te puede hacer que las cosas se manifiesten mucho más rápido. Consideraste que había que dejar algo para obtener algo. Te convertiste en una víctima en vez de un creador. Y encima los vas pasando de generación en generación. Es un tema para empezar a considerar. Porque realmente estamos viviendo en un momento donde todo es grosero. Y la sutileza se ha perdido en la mayoría de los lugares del mundo. He tenido la suerte de viajar y con viajar he llegado a lugares que son maravillosos y que me dieron el contraste, la visión del contraste. De estar en un lugar donde la naturaleza está viva, donde el hombre se conecta con los animales y con la naturaleza y con las estaciones y no trata de comer la misma comida durante todo el año, sino la comida que corresponde al mes que está viviendo, porque en realidad nada es
en el ciclo anual, nada está todo el tiempo. Todo va cambiando y todo va evolucionando y todo se va moviendo. Pero nosotros tratamos de vivir una vida constantemente estructurada, fija, en donde como siempre lo mismo, hago siempre lo mismo, me muevo siempre en el mismo lugar y siento siempre los mismos sentimientos. Y desde ahí quiero manifestar nuevas cosas. Es imposible. Desde ahí es imposible. ¿Para qué sirve darme cuenta de lo sutil? Y antes de responder esta pregunta, les voy a contar algo que me impactó hace 5 años atrás, más o menos. Atrás mío, a ver, ahí. Ese póster que está ahí, ese se llama Gigantes de Valdés. Eso que ven es la cola de una ballena. Estoy en mi estudio en estos momentos, pueden ver mi batería electrónica ahí atrás. Bueno, este es mi estudio, ¿no? Yo hice la música de esa película, Gigantes de Valdés. Tuve la oportunidad de ir a Península Valdés, que es un lugar en Argentina, en la Patagonia, maravilloso. Es un santuario de los animales patagónicos y de los mamíferos del mar. Es un parque nacional. Cuando uno entra al parque nacional, pasa una barrera y de ahí en más estamos en tierra de animales, no del hombre. El hombre es un visitante, eso le pertenece a los animales. El amor que tienen los guardaparques en ese lugar por la fauna y la flora es maravilloso, es realmente conmovedor. Uno es el intruso en ese lugar y el lugar está totalmente protegido. Durante el año van muchos canales de televisión de todo el mundo a filmar la vida de los animales de tierra y de mar, ¿no es cierto? Y pese a que uno llega y cuando uno entra, es todo de caminos de tierra, todo sin desarrollar, lo más natural posible. Y los campos no son los campos de pastos como los que tenemos en diferentes lugares de Argentina, donde están las vacas y todo. Son pastos duros, es Patagonia, es viento, es frío, es salado, es seco. Entonces, básicamente tiene otra flora y otra fauna. A simple vista parece que no hay nada. Y ahí entra la sutileza. El día que yo llegué me fueron a buscar al aeropuerto a las 12 de la noche. Yo fui para tener un poco más de idea a qué le iba a poner música. En dónde se iba a filmar esto. Y sabía que había ballenas, sabía que había orcas y lobos marinos y pingüinos y había zorro patagónico y ñandú patagónico y había de todo, pero yo nunca había estado ahí. La noche que llego me vienen a buscar y vamos en un jeep, entramos a Península Valdés. El camino es de tierra y nos empezamos a meter y veo que está todo absolutamente oscuro. Nunca vi una oscuridad tan profunda. Fuera de una habitación sin ventana, cerrada, ¿no? Y le digo a la persona que me fue a buscar, le digo, ¿podés parar el auto un segundo, por favor? Entonces para el auto y apaga las luces. Y salgo del auto. Y cuando salgo del auto, todo a mi alrededor era una oscuridad absoluta. Yo no podía ver absolutamente nada. Y cuando miro hacia el cielo era blanco, pero no de nubes, de estrellas. Y la luna era tan clara que podía ver los cráteres, sin necesidad de un telescopio. Y cuando empecé a mirar todo eso y para arriba y para abajo, no podía creer el contraste sensorial que nunca había experimentado en mi vida. Al mismo tiempo, hubo algo que pasó en mi cabeza, se descomprimió mi cabeza. De golpe no sentí más nada, era como si hubiese un silencio absoluto alrededor mío. Pasaron como 5 minutos hasta que mis oídos se acostumbraron a esa poca presión sonora que había en ese lugar, a esa falta de polución sonora. Me di cuenta en ese momento que por primera vez estaba en un lugar donde no había polución de sonido, no había ruidos. Era todo tan sutil que mis oídos no podían escuchar. Por 5 minutos yo no escuchaba nada. De golpe empiezo a escuchar. Siento que mi cabeza se descomprime y empiezo a escuchar la brisa, empiezo a escuchar los insectos, pero no el chirping de los insectos. Empiezo a escuchar cómo caminan en el pasto, empiezo a escuchar cosas sutiles que de otra forma eran imposibles para mí captar. Empiezo a oler. Y me doy cuenta de que los olores que hay ahí son completamente diferentes. Todo lo que me pasó en ese momento fue una experiencia sensorial, sutil, diferente. Me sacó de la zona de confort, de la polución constante de todos mis sentidos, de lo grosero
que vivo constantemente. Y en ese lugar entendí que había otra forma de experimentar la vida, en donde mi mente, lo único que podía hacer en ese momento, lo único que quería hacer, era disfrutar de lo que estaba pasando. Volví 5 veces a ese lugar durante ese mismo año antes de terminar de hacer la música. Tuve la experiencia maravillosa de poder grabar el sonido de las ballenas, de los lobos marinos, en su hábitat, en su lugar. ¿Para qué sirve darme cuenta de lo sutil? Y Bruce Lipton lo dice perfecto en la biología de la creencia, cuando habla sobre epigenética. Para cambiar mi percepción y por consiguiente mi biología. Si yo estoy abierto a lo sutil, mi biología cambia. Tengo que empezar a darle importancia a las cosas sutiles. Y las cosas sutiles me van a empezar a hablar y van a abrir este canal intuitivo que tengo dormido porque no lo puedo escuchar hoy, al cual le voy a preguntar cosas cuando me voy a dormir a la noche y voy a encontrar respuestas cuando me despierto a la mañana. Cuando buscamos información de esa manera, la vida fluye. La percepción del mundo depende de nosotros. Las cosas son neutrales. Les voy a dar otro ejemplo más cortito. Yo acá en mi casa tengo una piscina. A la mañana, ahora que estamos en verano, me despierto, hago mi meditación y me tiro a nadar un poco. Me tiro al agua. Tengo muchas plantas alrededor de la piscina que tienen flores hermosas, flores de color rojo y violeta. Y caen al agua constantemente. Hay que estar constantemente limpiando el agua. Entonces, normalmente cuando me levanto a la mañana y veo la piscina que está tapada de hojas y de flores, lo primero es, hoy tengo que volver a limpiarla ahora. El otro día dije, no voy a limpiar nada, me voy a tirar al agua y voy a nadar con las hojas y las flores flotando en el agua. Y la experiencia fue maravillosa. Parecía que estaba nadando en un lago. Ya no era más una piscina en una casa con cemento. Estaba en un lugar de naturaleza, estaba rodeado de naturaleza. La experiencia de estar nadando y moviendo estas hojas y estas flores, la percepción que causó en mí, generó una emoción tan diferente y es la misma experiencia. Elegí vivirla de otra manera. No es ni buena ni mala, es neutral. Yo le di el valor de positivo o negativo, yo le permití que me diera una emoción mejor o peor, yo fui el creador de ese momento, por medio de mi interpretación de lo que estaba viviendo. Es una interpretación, pero la interpretación, cuando empezamos a ver lo sutil, cambia. Eso es lo que hay que empezar a entender, a descubrir de nuestra vida. ¿Cuántas cosas sutiles vivimos por día? ¿Cuántas cosas groseras vivimos por día? Ese es el desbalance creativo en el cual estamos constantemente. ¿Desde dónde estoy tratando de cambiar mi vida? ¿Desde todo esto grosero? ¿O desde todo lo sutil que está debajo de eso, detrás de eso? ¿Puedo animarme a pasar esa barrera? Eso es lo que planteo hoy. Espero que les sirva esto porque para mí fue una gran revelación. Darme cuenta que yo tengo la posibilidad de elegir entre lo grosero y lo sutil cotidianamente y desde ahí poder crear mi realidad. Ahora, si quiero grandes cambios en mi vida, ¿desde dónde los voy a hacer? Desde lo sutil. Acorto los tiempos, se manifiestan más rápido, viene la información más directa, no tengo que andar dando vueltas. Lo sutil me está hablando constantemente. Es mi elección. ¿Y qué produce? Un cambio, ¿cómo se produce? Con un cambio de percepción, nada más, un cambio de percepción. Y ese cambio de percepción produce un cambio en la emoción produce un magnetismo por medio de una frecuencia, y ese magnetismo genera una realidad. Nos vemos el domingo. Chao.